lo que tienen en común es la readmisión en México de personas que no son mexicanas. Eso es lo que tienen en común, es decir, que Estados Unidos devuelva a México o envíe a México, por decirlo más claramente, expulse hacia México a personas que no son mexicanas, o sea, lo que hemos conocido hasta 2019, toda la vida, pues, eran las deportaciones o conocidas como las repatriaciones. Pero como su nombre lo indica, se repatria, aunque sea forzadamente, a personas mexicanas, es decir, que son ciudadanas de este país. En el caso de MPP, la idea era que las personas mandadas, enviadas a México forzadamente, tenían que esperar aquí todo su proceso de asilo en Estados Unidos. En el caso de las expulsiones por título 42, simplemente las expulsan de Estados Unidos por donde provienen, es decir, las envían al otro lado de la frontera a cualquier hora, cualquier día del día y pueden ser mexicanas. En el caso de MPP no eran mexicanas, eran solicitantes de asilo de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero en el caso de las expulsiones por título 42, pues casi cualquier persona originaria de esta región, sea mexicana o de América Latina, sin darle chance siquiera de solicitar asilo o de declarar que tienen miedo de regresar a México, las envían para México, ¿no? Lo que en el lenguaje, digamos, de los derechos humanos y del derecho al asilo se conoce como refoulement o devolución, y hay un principio que es el corazón mismo del derecho al asilo o del derecho al refugio, que es la no devolución, el no refoulement, ¿no? Se dice en francés en todos los idiomas, porque es un principio que está establecido en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, y es básico, y tanto México como Estados Unidos se han comprometido a respetar ese principio, y sin embargo las expulsiones no lo están respetando. Yo creo que Biden, por un lado, como sucede siempre, se prioriza por parte del gobierno de Estados Unidos el discurso sobre cualquier otra cosa, ¿no? El problema de la legitimidad del gobierno. Y el tema migratorio es fundamental en Estados Unidos en relación con la legitimidad. Entonces, quería dar la idea de un gobierno más humanitario que el de Trump mucho más nativista, ¿no? Mucho más claramente antiinmigrante, el de Biden no. Pero los dos gobiernos y todos los gobiernos demócratas o republicanos han tenido terror o, digamos, el gran miedo ha sido siempre lo que llaman la crisis migratoria o la frontera fuera de control, ¿no? Como que son frases que se repiten continuamente en los discursos antimigrantes en Estados Unidos. Y lo que está pasando con el gobierno de Biden es justamente eso, muchos argumentos para los republicanos para decir estos demócratas no saben controlar la frontera, no aseguran la seguridad en nuestra frontera, ¿no? Y el problema principal ha sido un crecimiento sin precedentes de los flujos migratorios, es decir, efectivamente muchísima gente está cruzando de manera irregular hacia Estados Unidos. Ahora, las cifras engañan un poco porque, digamos, lo que se cuenta, y esto es lo que muchas veces no ven bien los medios,
son los eventos este caso le llaman ahora encuentros de la patrulla fronteriza. En realidad son detenciones o aprehensiones, ¿no? Y la patrulla fronteriza está deteniendo a muchísima gente que ya ha intentado en varias ocasiones cruzar. Es decir, hay muchísima mayor reincidencia. Y esto es el efecto mismo de la política migratoria. Es decir, una persona que proviene de El Salvador o de Honduras, que llega a la frontera norte de México, intenta cruzar y la expulsan, pero la expulsan a la frontera. No es lo mismo que si te expulsan a El Salvador o a Honduras. Entonces los coyotes están haciendo su agosto, claro, porque dicen, te damos 4 chances, ¿no? O 5 chances por el mismo precio. Y eso, pues es como pan comido para muchos migrantes. Entonces, está por un lado esto, el tema de la reincidencia. Son muchos factores. Por otro lado está el hecho de que durante un año ha habido pues una gran inmovilidad, es decir, muchísima gente que estaba desesperada por salir, no pudo salir, y las condiciones se agravaron enormemente tanto con la pandemia como con los huracanes que azotaron a Honduras sobre todo, pero también Guatemala, ¿no? Y El Salvador en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, muchísima gente salió y se vio bloqueada en su camino y ahora está llegando a la frontera o ahora está intentando cruzar. Entonces, por un lado tenemos mucha mayor reincidencia, es decir, mucha mayor circularidad por la frontera. Y por otro lado, una gran cantidad de gente que son migrantes forzados, que no pueden regresar a su casa porque está destruida por los huracanes o no tienen trabajo, no tienen forma de sostenerse y que han estado sobreviviendo bloqueados en algún punto del camino y ahora están llegando es el caso también de los haitianos. O sea, tenemos una cantidad enorme de haitianos que han entrado a México desde el principio de este año. Y es porque pues es evidente que no pueden regresarse a su país y al mismo tiempo no les están renovando ni las visas ni ni los empleos en Chile y en Brasil. Entonces están llegando a México porque no con intención de ir a Estados Unidos porque no tienen más a dónde ir, porque no les queda de otra. Es decir, por muchas políticas represivas que pongan, van a seguir llegando una cantidad enorme de hondureños y de haitianos, por decirlo menos. Sí, son varios artículos los que se están violando y de varias convenciones, efectivamente, ¿no? Son violaciones graves a derechos humanos. Yo diría que lo fundamental es que la gente la están devolviendo a ciudades que son entre las más violentas del mundo, como es el caso de Tijuana. Entonces, de acuerdo, tú y yo vamos a decir, bueno, pero es que nosotros vivimos en Tijuana, pero aquí tenemos un lugar donde vivimos, podemos rentar, ¿no? Estamos en una colonia relativamente segura, tenemos redes de apoyo, tenemos un ingreso fijo, ¿no? Tenemos familiares a los que podemos recurrir. En el caso de estas personas no tienen absolutamente nada de esto. Entonces es evidente, digamos, que en estas ciudades se van a ir hacia zonas muy peligrosas, no van a tener a dónde llegar porque los albergues además, o sea, siguen respetando todos las normas de los criterios o intentan hacerlo para evitar el contagio del COVID. Entonces, esta gente lo que quiere es volver a cruzar lo antes posible.
no se quiere quedar, muy difícilmente van a hacer esta cuarentena de 2 semanas, ¿no? Ya sea en el Hotel Filtro o en algún albergue. Y lo que sucede es que la mayoría de la gente está viviendo en condición de calle. Algunas en campamentos improvisados como el del Chaparral, ¿no? Otras en campamentos mucho más invisibles al oriente de la ciudad, o en cuarterías, ¿no? Tratando de conseguir dinero de distintas maneras, etcétera. Entonces es evidente que es gente en condiciones y en situaciones de extrema vulnerabilidad en México, y que la violencia digamos, no es como el COVID, vamos, no afecta de manera similar a todas las personas en el mismo lugar. Entonces, las principales violaciones a derechos humanos tienen que ver con eso, con mandar a la gente sin recursos, sin condiciones para sobrevivir, incluso en su mayoría sin condición de estancia migratoria regular y sin permiso de trabajo. Entonces es gente que no tiene cómo sostenerse en México, no hay forma de que se sostengan. Y están, claro, el mercado informal, que es donde está la mayoría de la gente, pero dentro del mercado informal sabemos muy bien que el más pujante de todos en esta ciudad y en muchas ciudades de la frontera es el mercado criminal, ¿no? Entonces, ya sea como víctimas o como reclutados o incluso reclutados a la fuerza, pues esto significa, digamos, una gran cantidad de violaciones al derecho a la integridad física, en fin, y a otros derechos. Estamos en un momento crítico porque la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió que no procede digamos, la protección que pidió el gobierno de Biden para no reinstaurar el Quédate en México. Esto quiere decir que pues le quedan pocos recursos, aunque sí le quedan al gobierno de Biden, para no reiniciar este programa que ha sido terrible, ¿no? De enviar a la gente a esperar durante meses o años a que se resuelva su caso en alguna corte estadounidense. Y este programa, que es conocido como Quédate en México, necesita forzosamente la colaboración de México, del gobierno mexicano. Es decir, el gobierno mexicano tiene que decir si vamos a recibir, como lo hizo con el gobierno de Trump, pero ahora tiene una ocasión excelente de decir no vamos a recibir a las personas que envíe Estados Unidos. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues la oportunidad es que el propio gobierno, es decir, la administración Biden, no quiere hacerlo. Entonces, digamos, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a recibir a solicitantes de asilo por MPP, no estaría quedando mal ni con la administración Biden y sobre todo estaría quedando muy bien con la comunidad internacional, digamos, organismos como el ACNUR, ¿no? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay más de 70 organizaciones que han solicitado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no admitir a solicitantes de asilo por este programa. Estamos a la espera de ver qué es lo que va a responder el gobierno.